En la actualidad se vive una emergencia sanitaria debido al COVID-19, donde la importancia del monitoreo de síntomas como la fiebre o el recordar el lavado de manos es fundamental para evitar su propagación. Teniendo en cuenta esta problemática, nosotros realizamos el diseño de un sistema que permite monitorear las variables de temperatura corporal y la distancia entre el usuario y otra persona. Además, esta emite recordatorios de lavado de manos o uso de antibacterial, los cuales resultan fundamentales en esta pandemia. Utilizando una gran parte de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, se propuso el diagrama de bloques mostrado en pantalla, que describe las etapas principales de la implementación del sistema. En primer lugar, se encuentra la toma de datos por los sensores de temperatura y de distancia implementados. Posteriormente, para cada uno de los sensores se realiza un procesamiento de los datos medidos que permite una clasificación en dos factores, temperatura y distancia. A partir de dicha clasificación, se define si la medición debe emitir una alerta o que todo está en óptimas condiciones. Además de esto, cada 5 minutos se emite un recordatorio sobre el lavado de manos y el uso de antibacterial. Cuando se cumplen los 5 minutos, desde la última alerta se enciende un LED y suena un buzzer que alerta al usuario. Para el bloque correspondiente al sensor de distancia se tiene el siguiente esquemático, el cual se puede dividir en etapas como se muestra en pantalla. Para la implementación de la lógica se utilizarán transistores BJT-NPN. La entrada a la base corresponde a una fuente de voltaje que varía entre 0 y 5 voltios, que representan un 0 y un 1 lógicos. Esto permite simular la medición de distancias, donde 0 significa que no hay problema y 1 que hay alguien a menos de 2 metros en alguna de las direcciones. Para la lógica se utilizó una compuerta lógica OR, cuya tabla de verdad se muestra en pantalla. Con esto se evidencia que si en alguna de las direcciones hay alguien cercano al usuario, se tendrá una entrada en alto que como resultado da una salida alta que enciende el buzzer y el diodo. Por el contrario, si todas las entradas se encuentran en 0, la salida es un 0 lógico que no da el voltaje suficiente para activar el buzzer ni el diodo. Al realizar la simulación con todas las entradas en 0, ninguno de los transistores conduce corriente, porque el voltaje en la base no supera su voltaje de activación. Esto no permite que llegue el voltaje necesario para encender el LED, que es de aproximadamente 1,9 para el rojo. Por el contrario, si alguna de las salidas o todas están en 5 voltios, el transistor alcanza el voltaje de activación y permite el paso de corriente, y por consiguiente le brinda al LED el voltaje necesario para su activación. Con esto es posible confirmar que el circuito está funcionando adecuadamente. Ahora, podemos observar la parte del circuito en donde se implementa un temporizador, el cual tiene como objetivo recordar al usuario cada 5 minutos mediante un LED el uso de un gel antibacterial o el lavado de manos. Para la simulación del circuito se implementó inicialmente un interruptor, el cual reiniciará el conteo de los 5 minutos una vez el LED se haya encendido. El esquema que se observa compone toda la parte de la toma de temperatura y alarmas. Inicialmente se tiene un diodo ST4148, el cual tomará la temperatura del usuario, que enviará una señal la cual llegará a 3 transistores. Estos encenderán el LED verde, amarillo o rojo dependiendo de la magnitud del voltaje enviado por el diodo. Asimismo, si los LEDs rojo o amarillo se encienden, se enviará un llamado al centro de atención más cercano. De igual forma, si el usuario requiere enviar un llamado manualmente al centro de atención, puede hacerlo mediante un botón. Todo lo anterior es posible gracias a 2 compuertas OR que interpretarán cualquiera de las anteriores circunstancias como un llamado al centro de atención. Podemos observar cómo este sistema de medición de temperatura, al ser implementado físicamente, es completamente funcional. En pantalla podemos observar el circuito completo implementado con su respectiva separación en bloques, de donde la simulación se vería de la siguiente forma. Se puede observar que el voltaje que enciende el LED es suficiente, mientras que las rectas que se pueden observar en 5 voltios corresponden a los LEDs verde, amarillo y rojo, los cuales se encuentran encendidos debido a que la simulación se realizó teniendo en cuenta una muy alta temperatura. De igual manera, decidimos implementar el sistema completo físicamente con ayuda de un Arduino y algunos extras que lo harán mucho más funcional. El sistema fue pensado para un ambiente estático, como lo puede ser una oficina, un estudio, una biblioteca u otros. Funciona directamente con un tomacorriente. En su pantalla muestra la hora, la temperatura del usuario y la distancia de este respecto a otros objetos en 180 grados. Para la toma de la temperatura se integró el circuito anteriormente visto,
y se añadió un buzzer el cual se activa al recordar lavar las manos o aplicar gel cada 5 minutos, cuando detecta temperaturas mayores a 37 grados, cuando el usuario solicita asistencia al centro médico o cuando detecta que alguien se acerca a menos de 2 metros de distancia. Por otro lado, posee un dispensador automático de gel, el cual se activa sin contacto, y un potenciómetro que ajusta el contraste de la pantalla.